Buenos días a todos los que nos acompañáis aquí, a todos los que nos veis desde vuestras casas. Yo no sé si alguno de vosotros ha tenido o ha pasado por una experiencia que creo que es bastante frecuente en muchas casas. Y es la de discutir con los hijos por la ropa. O los hijos discutir con los padres por lo mismo. ¿Con qué ropa vas a ir a lo que sea? Bueno, al instituto a lo mejor más o menos nos da un poco igual, allá tú. Pero ¿al culto? ¿O a la cena a casa de los abuelos? ¿O a determinada actividad social? Es cierto, vivimos una sociedad donde ya no hay unas reglas de etiqueta tan estricta a la hora de vestirse. Vivimos una sociedad mucho más informal, donde se permite distintas formas de vestirse y además hoy nuestros armarios pues, tienen una variedad de ropas, de arreglos que no había en décadas anteriores. Pero aún así hay ciertas, a pesar de esta informalidad, hay unas ciertas reglas o al menos costumbres sociales que nos muestran qué tipo de cosas son adecuadas o no. Es más, incluso podemos diferenciar los gustos musicales de alguien por la ropa que viste. Y es muy fácil identificar quién es un rockero, por ejemplo, o quién es un rapero por el tipo de atuendo que pueda llevar. Hay quien incluso se gasta su dinero en determinadas prendas de ropa que con una determinada marca o hechura le identifica con ese grupo social o con ese equipo de fútbol con el que se quiere mostrar su afinidad. Pero también otro motivo de discusión puede ser lo de arreglarse en el último momento. Justo cuando vas a salir de casa y dices, ¿pero tú cómo vas así? ¿Pero no te das cuenta de que hoy vamos a tal sitio? ¿Y qué? Es una respuesta posible. Pues voy así. Hombre, pero no sé, ponte un poco, arréglate un poco más. No puede ser así de desarreglado o de indecoroso, concepto cada vez más ambiguo y de difícil definición, ¿no? ¿Qué significa ir con decoro o de manera indecorosa? Pero, hombre, no vayas así que es que, en fin, nos dejas en evidencia, ¿no? Al resto de la familia, por favor. Pues sabéis, el Evangelio nos dice, bienaventurados los que van bien arreglados. Y os parecerá que no es verdad, a menos que me acompañéis a Apocalipsis 16, 15. Dice así, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Arreglados o avergonzados? Es la disyuntiva, que por supuesto no tiene que ver con la moda, es la disyuntiva que nos plantea aquí el Señor. Jesús habla a su pueblo en este libro y nos invita a vivir en un estado de revisión permanente, de estar siempre alerta, no diré en un estado de alarma, pero sí en una situación de alerta acerca de cómo es nuestra vestidura, nuestra manera de ser y de vivir. El libro de Apocalipsis, un libro fascinante, un libro tremendamente actual. Un libro que, como hemos comentado en otras ocasiones, a menudo ha quedado muy oscurecido por buscar adivinar qué puede significar para el futuro, en vez de insistir en qué es lo que significa para el presente y por qué el Señor dejó este libro, esta carta, a las iglesias de su tiempo y de todos los tiempos. Y es que el mensaje de Apocalipsis, recordáis que no hace mucho vimos las cartas a las iglesias. El mensaje de Apocalipsis es un mensaje que respondía a las necesidades de las iglesias de Asia en el siglo I, en sus circunstancias, en sus dificultades. Era un libro de ánimo para la iglesia en aquel momento, pero lo ha sido también a lo largo de toda la historia y nos alcanza a nosotros como un mensaje de ánimo, de aliento, de estímulo en las circunstancias que nos toque vivir. Recordad que hemos visto ya dos bienaventuranzas de Apocalipsis. Una nos recordaba que bienaventurados los que leen este libro, e incluso bienaventurados los que mueren en el Señor. Aun en medio de esas circunstancias hostiles, hay ánimo y esperanza para el creyente. Así que el libro de Apocalipsis, aparte de apuntar hacia el cumplimiento final del plan de Dios, es cierto, es un mensaje que tiene algo que decir a la Iglesia y al creyente en medio de las circunstancias que nos toque vivir.
Pero el libro de Apocalipsis nos abre la mirada, nos hace mirar, descubrir, descorre el velo del conflicto cósmico del cual la Iglesia y los creyentes somos participantes. Y lo que vemos en el libro de Apocalipsis es cómo las fuerzas del mal, cómo Satanás y sus distintos agentes a lo largo de la historia operan y actuarán para intentar echar por tierra el plan de Dios y manifestarse como un reino alternativo al reino de Dios. Y eso también es una constante que ha ocurrido a lo largo de la historia. Fuerzas, poderes, personas que han sido auténticos agentes de Satanás para intentar destruir la obra de Dios, perseguir a la Iglesia o desactivar el testimonio de los creyentes en el mundo. Y eso es algo que ha sido así desde que la Iglesia empezó y que irá en aumento conforme llegue el final de los días. Es también lo que nos enseña Apocalipsis. Y Apocalipsis también era un mensaje de refuerzo, de estímulo a los creyentes como participantes de ese conflicto cósmico. Lo que está ocurriendo en el mundo, nosotros somos parte de ese plan de Dios para que el reino de Dios avance y triunfe en medio de un mundo hostil. Y esta bienaventuranza, en el versículo 15, está en medio de un capítulo estremecedor, porque es un capítulo que nos muestra la aplicación del juicio de Dios en la historia. Podemos empezar desde el versículo 1, vamos a leerlo entero. Entonces oí desde el templo una gran voz que decía a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí que el ángel de las aguas decía: justo eres tú, Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. También oí a otro desde el altar que decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue permitido quemar a los hombres con fuego. Los hombres fueron quemados con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. La gente se mordía la lengua por causa del dolor, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y saltamos al 16. Y los reunió en aquel lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire. Y salió una gran voz del santuario y del cielo desde el trono que decía: ya está hecho. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres existen sobre la tierra. La gran ciudad se dividió en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Toda isla huyó y los montes ya no fueron hallados. Del cielo cayó sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. En medio de esa espeluznante descripción del juicio, Dios dice a su pueblo: yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Es un capítulo perturbador, ¿verdad?, en el que vemos la expresión de la ira de Dios sobre un mundo hostil y rebelde. Pero es un juicio necesario y justo, puesto que está juzgando a aquellos que han rechazado adorar a Dios.
Es un capítulo en el que vemos la derrota de las fuerzas del mal y de la humanidad que se ha dejado seducir por todas aquellas apariencias que han preferido a Dios. Y fijaros la insistencia del capítulo. A pesar de todo lo que estaba ocurriendo, ¿cómo respondían las personas? Blasfemaban contra Dios, no se arrepienten, culpan a Dios, le siguen dando la espalda. ¿Cómo reaccionamos ante el mal? ¿Cómo reaccionan las personas ante las circunstancias adversas o las catástrofes que puedan ocurrir en la naturaleza? ¿Cuántas veces hemos oído a personas que precisamente rechazan a Dios cuando algo no sale como ellos quieren o cuando ven algo que es objetivamente un mal que ocurre en el mundo? Enseguida se levantan a señalar a Dios, a culparle y a obstinarse en rechazar las señales de Dios en medio de la tierra. Es fácil culpar a otros, a Dios, a cualquiera que esté a nuestro alrededor, cuando las cosas no salen como queremos. Pero la Biblia nos recuerda que ese tipo de circunstancias nos recuerdan el mal que nos rodea y la necesidad que tenemos de volvernos al Dios vivo y al Dios santo. Porque justo es en medio de esos juicios donde fijaros lo que le dice Dios a su pueblo: he aquí que yo vengo. Y esa es la esperanza cristiana, que en medio de los juicios, en medio de las circunstancias adversas, Dios tiene un plan, y su plan se va a consumar cuando el Mesías vuelva y triunfe sobre todos los males, sobre todos los poderes, sobre todo aquello que se opone desde el principio al plan de Dios. Pero fijaros que aún en medio de este apocalipsis donde vemos tantas señales, aún así Jesús sigue recordando: ojo, que yo vengo como ladrón. Su cumplimiento siempre es impredecible y tenemos que tener cuidado de pretender identificar acontecimientos con señales inequívocas del regreso del Señor. Incluso en medio de estas copas, en medio de los juicios evidentes, Jesús le recuerda a su pueblo: yo vengo como ladrón. Y es algo que el Señor le dijo a sus discípulos y que lo podéis leer en Mateo 24:42. Pablo en sus cartas insiste en ello, 1 Tesalonicenses 5, y Pedro también insiste en esa idea, que el Señor vendrá cuando no lo esperéis, de la manera más repentina e inesperada. Así que cuidado con buscar señales en medio de las pandemias. Los avisos no están dados por el Señor para que hagamos cálculos de fechas, cronologías y cuánto tiempo falta para que venga, sino que el aviso está hecho para que nosotros estemos preparados, avisados y prevenidos, en permanente estado de revisión de nuestras vidas, no de cálculos de cuándo va a tocar. El Señor nos invita a que nos ocupemos de arreglar nuestra vida, de nuestro arreglo personal, porque podemos ser sorprendidos desnudos si no velamos y guardamos nuestras ropas. ¿Recordáis cuándo es la primera vez que en la Biblia se menciona esta desnudez culpable delante de Dios? Seguro que sí, ¿verdad? Muy pronto, precisamente cuando se produce la caída de Adán y Eva. ¿Cuál es su reacción? ¿Os acordáis? ¿Se escondieron? ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y Dios les interpela: ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te dije que no comieras? Esa desnudez, más allá de los elementos incluso de diversidad cultural que podemos encontrar en cuanto a qué es aceptable y no aceptable en distintas sociedades, es sobre todo un símbolo de la vergüenza del hombre caído y la mujer delante de Dios. Es un símbolo de culpabilidad, de saberse sin justificación posible delante de Dios por lo que somos y por lo que hacemos. Es símbolo de una condición espiritual de todo ser humano delante de Dios, porque todos estamos desnudos por nuestro pecado. Pero ¿sabéis lo que hizo Dios también? Ellos intentaron cubrir con unas hojas, ¿verdad?, de higuera, pero sus soluciones eran insuficientes. Dios se encargó de hacer unas pieles, algo que nos apuntaba a que Dios se iba a ocupar de darnos el vestido que necesitábamos para poder estar de nuevo dignamente delante de la presencia de Dios. Y ese vestido apunta y expresa la obra de Cristo en nuestras vidas. Nosotros somos revestidos de Cristo.
Y eso es una expresión de esa realidad espiritual, de que somos perdonados delante de Dios. Incluso en Apocalipsis se nos apunta a ese simbolismo de las vestiduras con nuestra condición espiritual. Por ejemplo, si me acompañáis a Apocalipsis 7:9, digo por no buscar en otros textos, en Apocalipsis 7:9 podemos leer lo siguiente: después de esto miré y vi una gran multitud en la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y de la presencia del Cordero. ¿Cómo estaban? Vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Era un símbolo de esas personas renovadas, renacidas, revestidas de Cristo. Y también en el capítulo 19 y versículo 8 nos encontramos otro significado del simbolismo de esa ropa limpia. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Y cómo se ha preparado la esposa? Mirad lo que dice el versículo siguiente. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. Nosotros como cristianos, ¿cómo estamos vestidos? ¿Estamos viviendo unas vidas con la vestidura que Cristo nos ha dado, o vivimos de forma desaliñada y descuidada? En el libro de Apocalipsis se advierte también contra los cristianos que viven de una manera que no tienen en cuenta a Dios y sus principios en la vida. Mirad el mensaje que Jesús manda a la iglesia en la Odisea. Tú dices: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres un desventurado, es decir, un infeliz. Es todo lo contrario de bienaventurado. Eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Jesús tiene que avisar a los suyos de que, ojo, cómo vives, porque a lo mejor lo que estás haciendo es mostrar tus vergüenzas en vez de mostrar la obra que Dios ha hecho en tu vida. Claro, ¿de qué está hablando aquí el Señor? ¿A qué se refiere? Creo que todos somos conscientes de que el Señor está apuntando al pecado en nuestras vidas, a la facilidad que podemos tener los creyentes de consentir conductas en nuestra vida que sabemos que están fuera del plan de Dios para nosotros. Todos tenemos vergüenzas que esconder, hermanos. Ninguno podemos presentarnos delante de la iglesia ni delante de Dios diciendo: no, si yo ya, en fin, lo hago todo estupendamente bien. Claro, nadie dice eso, ¿verdad? Pero a que ninguno estamos dispuestos a aceptar cuando se nos señala: oye, es que esto en concreto no lo estás haciendo bien. No. Enseguida encontramos excusas, justificaciones para nuestro comportamiento. Con qué facilidad nos adaptamos a los valores que nos rodean. Y puede ser en el trabajo, en nuestras relaciones de amistad, matrimoniales, en el ocio, tantas cosas que nos pueden seducir para ir cambiando nuestra manera de pensar y adaptarnos a lo que para la sociedad que nos rodea es completamente normal. Podemos también no solo consentir esas cosas en nuestra vida, sino conducir nuestra vida de una manera tal que demostramos que nuestras prioridades están completamente desenfocadas. ¿En qué invertimos nuestra vida? Es decir, ¿dónde está nuestro tesoro? Porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. ¿Qué es lo que de verdad nos importa? Lo que ocupa nuestro tiempo, nuestro deseo, nuestras energías, lo que diríamos de, bueno, si yo pudiera, si no dependiera del trabajo, del dinero, lo que realmente me gustaría en la vida es... ¿Harías? ¿Con algo que simplemente está bien o algo que es el propósito de Dios para tu vida? Porque el propósito de Dios no es para amargarnos la vida, es justo para hacernos bienaventurados. ¿Y qué me decís del testimonio? Podemos consentir el pecado, podemos tener nuestras vidas desenfocadas de lo verdaderamente importante, pero ¿cuántas veces podemos dejar que nuestro testimonio como cristiano sea algo tan privado, que realmente no es testimonio del Señor? Vivimos tiempos donde el no poder estar en esta comunión cercana como creyentes en la iglesia nos está acercando a Dios
o nos está dispersando y alejando, no solo de la comunión unos con otros, sino de la comunión cercana con Dios. La Iglesia se ha convertido en algo opcional. Algo además donde podemos elegir cuál es el culto que más nos gusta, porque hay tantos en YouTube, ¿verdad? Y podemos ver, picar aquí y allá. Bueno, si eso es para mayor crecimiento y escuchamos muchos mensajes, qué bien. Pero ojo, no acabemos convirtiéndonos en creyentes que buscamos cultos o iglesias a la carta y nos olvidamos del compromiso que tenemos de nuestra comunidad, de nuestra familia y dar testimonio de la obra de Dios en nuestras vidas. Hay distintos tipos de manchas en la ropa. Con esta chaqueta clarita, os aseguro que no me atrevo a comer espaguetis con tomate. Porque yo ya sé lo que me pasa. En fin, el espagueti, además, ya sabéis lo que ocurre, lo sorbes, y cómo acaba la chaqueta, con unas pintitas aquí de tomate, que son la alegría de la chaqueta. Esa se ve con facilidad. Cuando cae un manchurrón, lo ves, te das cuenta, los demás también lo ven y se dan cuenta, y es fácil que te digan, pero, José Luis, ¿qué llevas ahí, no? Y si son amigos, pues te lo dicen antes de que estés delante de todo el mundo. Son manchas evidentes. Pero hay otras manchas más insidiosas. Es esa mancha que descubres en el abrigo después de que toda la temporada lo has tenido puesto, claro, no lo lavas toda la semana. Si llega al final y cuando lo recoges, tienen los puños ahí como... ¿O solo me pasa a mí? Y entonces, claro, te das cuenta de que se ha ido acumulando una suciedad imperceptible que hay que resolver. Bien sean manchas gordas o suciedades imperceptibles, necesitamos ponernos delante del Señor para que Él nos limpie. Porque cuando el creyente vivimos lejos de Dios y consentimos ese pecado en nuestras vidas, podemos disimularlo, pero somos infelices, porque ni somos buenos creyentes, ni somos buenos no creyentes, permitidme la expresión, porque sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Recordad lo que le dijo a la Odisea: no te das cuenta de que con toda esa apariencia, en el fondo, eres un infeliz. No somos bienaventurados cuando nos alejamos de Dios. No somos bienaventurados cuando nuestra fe es inmadura, incompleta, superficial. Y sabéis, cuando además eso nos lleva a alejarnos paulatinamente de la comunión con Dios, estamos en una situación de riesgo y de un autoexamen personal muy serio. Porque si no tienes necesidad de la relación con Dios ni de la relación con los hermanos, ¿qué tipo de salvación has conocido? No nos gusta este texto. No nos gusta este texto que voy a leer porque pensamos en personas con nombres y apellidos. Incluso podemos vernos a nosotros mismos en algún momento. No es un texto para juzgar a otro. Es un texto sobre todo para examinarme a mí mismo también. Estas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 19. Necesitamos examinarnos delante de Dios, no autojustificarnos, sino pedir al Señor que nos ayude a renovar y limpiar las vestiduras blancas que Él ya nos ha dado. ¿Para qué? Para evitar la vergüenza de dejar que el mal domine nuestras vidas. El libro de Apocalipsis es un libro en el que se nos muestra un conflicto de lealtades. Y básicamente en todo el libro de Apocalipsis vemos constantemente dos grandes grupos. Vemos dos multitudes. Vemos quienes adoran a la bestia o los que adoran al Cordero. Los que se dejan sellar por las bestias o son sellados por el Cordero. Vemos las personas de dos ciudades, Babilonia o Jerusalén. Vemos dos destinos claros en la vida de la humanidad. Y hoy el mensaje de Apocalipsis sigue retando a la humanidad a darse cuenta de que no hay más opciones. O te dejas seducir por el enemigo de Dios, o te arrepientes y das gloria al Dios del cielo. Es posible que alguna persona todavía se está planteando cuál es su situación delante de Dios. Pues puedes hacer como hacen muchos en este capítulo que hemos leído. Blasfeman contra Dios, rechazan a Dios, le echan la culpa de las cosas y no se arrepienten. O puedes acercarte al Cordero, que dio su vida por ti, para reconocer que aunque no lo entiendas todo, entiendes que necesitas la salvación de Dios. El libro de Apocalipsis es un libro que nos urge a la salvación a todos aquellos que no han conocido a Dios todavía.
Pero para el creyente es un llamado a la diferenciación y a la perseverancia. El propósito de Dios al salvarnos es darnos vidas nuevas, que reflejemos la imagen de Cristo. Y eso implica un estilo de vida diario, en el que día a día necesitamos revestirnos de Cristo. Día a día necesitamos proteger nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, de actuar. Necesitamos ponernos la armadura que Dios nos provee para poder vivir las vidas que Él quiere que vivamos. Porque si no lo hacemos, las consecuencias son indeseadas. Que no seas visto desnudo y en tu vergüenza. Que no tengamos que avergonzarnos delante de Jesús. El día que Él venga y nos pase la mano por el hombro y nos diga: bienvenido a mi reino, querido hijo. Pero tenemos pendiente una evaluación con Jesús, lo sabéis, ¿verdad? ¿Sabéis que el Señor va a llegar un día donde vamos a entrar en su reino los suyos? Sí. Pero ¿cómo va a ser esa entrada? Dios va a juzgar nuestras vidas. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, donde Cristo nos dirá: hijo mío, ¿qué has hecho con todo lo que te he dado? Con esos dones increíbles que he puesto en tus manos, con el tiempo, con tu familia. Dios va a juzgar nuestras obras, nuestra consagración, el uso de nuestros dones, de nuestros recursos, cómo hemos reflejado su imagen en nuestras vidas. Y ese día puede ser un día de alegría, entra en el gozo de tu Señor, o de vergüenza. Va a ser un día de fiesta o de lamentar el tiempo perdido en el que no honramos a nuestro Señor como Él se merecía. ¿Arreglados o avergonzados? Supongo que es una cuestión de madurez social. Cuando uno va creciendo, pues se da cuenta de que debe vestirse de una manera determinada en unos sitios o en otros. Y pues a los hijos les ocurre lo mismo. Puedes pensar que da igual cómo me he visto hasta que tienes que ir a una entrevista de trabajo, por ejemplo, donde ya te lo pensarás de otra manera. O cuando quedas con alguien a quien quieres agradar porque estás intentando que se fije en ti, pues seguramente también te vas a preocupar un poco más de qué forma visto. Será una cuestión, como digo, de madurez social, nada más. ¿O no? Pero lo que no es optativo es la madurez cristiana. ¿Me conformo o me transformo? ¿Me dejo llevar o muestro mi lealtad a mi Señor en la forma en la que vivo? Sabéis, es una decisión cotidiana. No es algo que podemos relegar a las buenas intenciones. Creo que cada día necesitamos ponernos delante del Señor y decirle: Señor, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Realmente estoy dedicando, ofreciéndome a ti? ¿Estoy disfrutando esas bendiciones que tú tienes preparadas? ¿O estoy dejando que la vida me seduzca con sus fuegos artificiales? Un día el Señor se va a encontrar con nosotros cara a cara. Que sea un día de alegría y no de vergüenza. El himno 359 nos invita a terminar orando y pidiéndole a Dios que nos ayude a consagrarnos a Él, a dedicarle a Él nuestras vidas, porque eso es lo que nos hará verdaderamente bienaventurados. A ti, el Alfa y el Omega. Vamos a cantarlo.